Los castillos son lugares en los que a lo largo de los siglos se han condensado emociones de todo tipo. Tradiciones, asesinatos, conspiraciones, asedios y mucha muerte, que en ocasiones se agarra con fuerza a sus gruesas paredes de piedra. En España existen viejas fortalezas y palacios en los que ocurren cosas, ¿cómo decirlo?, extrañas. Hoy vamos a recorrer algunos de ellos para comprobar que la razón en estos casos se enfrenta a la palabra de los testigos. Personas que un maldito día se han enfrentado a algo para lo que no tienen explicación y que les ha cambiado la vida para siempre. Iniciamos viaje. Hola, ¿qué tal estáis? Pues mirad, nosotros estupendamente porque, oye, qué bonito es este sitio donde estamos, además con este ambiente navideño, ya estamos metidos de lleno en la Navidad. Aparte de ese punto amable, también hay que decir que tiene un punto un poco siniestro. Yo estoy seguro, Laura, que este castillaco, buenas noches, seguro que tiene bicho, ¿a que sí? Pues sí, la verdad es que además es un castillo, como dices, imponente. Fíjate que hablamos de un lugar, o sea, el del Castillo de Niebla, que es un lugar cuya historia pues no es nueva, tiene de hecho una historia detrás apasionante, ¿no? Y lo primero que llama la atención probablemente de este lugar singular es que era un castillo de los Guzmanes y que era una fortaleza, y sigue siendo una fortaleza, de hecho, de planta cuadrangular, con 2 grandes patios y torreones impresionantes. El castillo actual, porque ha sufrido diferentes remodelaciones, se debe al segundo duque de Medina Sidonia y posee ciertos desperfectos. Y preguntarás, pues, ¿por qué? Y es muy fácil. Pues mira, parte de esos desperfectos proceden del terremoto de Lisboa y otros de cuando hubo pues la invasión napoleónica. Y según cuenta el gran investigador y compañero José Manuel García Bautista, los fenómenos paranormales que allá ocurren no dejan a nadie indiferente. Fíjate que han grabado psicofonías como Déjame salir o No podéis estar aquí. Incluso relata que a una compañera suya, por ejemplo, que estaba pues grabando y con un medidor y tal, se dio cuenta que de repente en pleno verano el frío inundaba la sala donde estaba y notó como que si la abrazaran. Es más, oyó una voz bajita que le decía al oído, estás sola. Y como cuenta Bauti, pues eso evidentemente pues le dio bastante miedo. Pero yo creo que lo mejor es que Bauti nos explique en sus propias palabras la historia. Pues venga, vamos a escucharlo. En el Castillo de Niebla realizamos una investigación este pasado verano y la verdad es que tuvimos resultados bastante sorprendentes. Teníamos el testimonio de aquellas personas que decían haber sufrido, haber vivido hechos paranormales en el interior del mismo. 2 lugares fueron los marcados para investigar. El primero, pues el más evidente, la zona de las mazmorras, la zona en la que se tenían los prisioneros y donde es muy curioso porque estando en aquel mismo punto lo que pudimos captar son sonidos de cadenas y como de aparataje, como de sogas que pudieran haber servido para torturar a las personas que allí estaban. Y voces psicofónicas que decían dolor, dolores, miedo, muerte, tortura, y que pudiera estar relacionado obviamente en las mazmorras con las penurias que hizo pasar la Inquisición a aquellos desdichados que pasaron sus últimos días precisamente en este lugar y que habrían dejado una huella psíquica que ahora, en la actualidad, siglos después, se está manifestando en su interior. Otro punto interesante a la hora de investigar dentro del Castillo de Niebla fue en las almenas y a pie de muralla, a pie de torre, porque allí es donde dicen que se aparece una dama de blanco que no deja de ser sorprendente porque el estereotipo se corresponde precisamente con la típica aparición, pero que en este caso se le ha llegado a poner nombres y apellidos. Helena Wichau, que fue la esposa del cónsul británico en Sevilla. Además, en este mismo lugar captamos bajadas importantes de temperatura cifradas hasta en 12 grados con tecnología de alta precisión, también pisadas que se originaban delante nuestra e incluso una voz bajita que decía una frase como estás sola, o creemos entender que dice estás sola. Hombre, te digo una cosa, lo que a mí no me cabe ninguna duda es que es un auténtico fenómeno paranormal que en pleno verano, en Niebla, haga frío. O sea, es que eso me parece... Claro, por eso mismo, claro. Es un síntoma clarísimo de que está ocurriendo algo anómalo. Bueno, Jesús y Josep, buenas noches. ¿Cómo estáis, compañeros?
Buenas noches. Uy, Josep, ¿vienes de la ultratumba o qué te ha pasado? Como sí. ¿En serio? No, esto será que te estás dejando llevar por la atmósfera de este lugar que a mí se me antoja siniestro. ¿Sí? ¿No te gusta el rollete este navideño y el pino? El navideño ¿no? sí, pero tú has visto el patio este, los torreones, están, no sé, a mí me pone los pelos de punta. Sí, mira, a mí que me gusta imaginar, porque yo creo que todos somos muy imaginativos en este equipo, pero es que seguramente hay un momento en la historia, en algún momento de la historia, en el que se está produciendo en este mismo instante una pelea, una muerte, una intriga, y eso era habitual en lugares como este en el que nos encontramos. Por eso el hecho de que se produzcan supuestos fenómenos paranormales o que haya gente que tenga vivencias, vamos a decirlo así, un poco extremas, bueno, pues en sitios así, Jesús, uno llega a pensar, ¿y por qué no? Bueno, puede llegar a pensarlo, sí que es cierto. También es verdad que yo creo que hoy vamos a ver... Jesús no opina igual. No, pero yo no lo pienso directamente. No, pero vamos a ver... Efectivamente. Vamos a ver que es muy llamativo cómo las diferentes leyendas que vamos a ir comprobando en los diferentes castillos, muchas se dan la mano, ¿no? Vemos que existe una tradición de determinadas leyendas similares entre castillos alejados a muchísimos kilómetros de distancia, incluso que han pertenecido a culturas o han estado bajo el mando de personas diferentes. Y existe esa tradición y a mí, desde luego, me llama muchísimo la atención. Vamos a ver, por ejemplo, que las leyendas de amor asociadas al suicidio de una dama, de una mujer que se tira desde la torre del castillo y luego el amado se suicida, se repite mucho o se repite como patrón en todos estos castillos. De ahí a que se pueda captar... Este es el matiz, no, este es el matiz, venga. Algo extraño. Bueno, probablemente, no. como sucede en hospitales, como sucede en otros sitios cargados de historia, pues la puerta la podemos dejar abierta, pero ojo, solo porque estamos en Navidad y me dejo llevar por el espíritu extraño y paranormal. El particular regalito que nos hace de Navidad, Jesús. Es interesante lo que dice Jesús porque está remitiendo a la idea de los arquetipos. Sí, claro. Que esos arquetipos son universales y eso refleja que algo hay en el lugar para que ese arquetipo se perpetúe. Luego, lo que siempre decimos aquí en el colegio, toda leyenda tiene un pozo de verdad. Ahora hay que averiguar cuál es la verdad de cada uno. Bueno, cuando se repite ese arquetipo, habrá quien te diga, dentro de la antropología más pura y más dura, que, por ejemplo, si en el pasado había quien le daba por hacer pirámides en diferentes partes del mundo, sin haber tenido una coincidencia física e incluso cronológica entre aquellos que las hacían, es porque el ser humano en su paleocerebro tiene una serie de iconos, de símbolos, que de una forma u otra le llevan a pensar en alimentación, le llevan a pensar en divinidad, y en este caso la pirámide sería algo así. Bueno, pues dentro de esos arquetipos, vete tú a saber si en lugares como estos no se despiertan determinados símbolos. Hacer balconing por poner un ejemplo, ¿no? En fin, yo creo que esto es una estupidez, sinceramente, desde mi punto de vista, y dicho con toda la amabilidad del mundo, porque sí creo que cuando el río suena, agua lleva. El río pues suena, eso. Agua lleva. Bueno, pues es que decía, no añadía... tenemos paleocerebro y lo que tenemos es paletocerebro, que también puede ser, ¿eh? Cuando la psicofonía suena, hay algo hay. Si la portadora es el río... Oye, pues... Sí. Bueno, pues nada, antes de continuar, sí me gustaría decir que ya que estamos metidos en plena Navidad, pues eso, queridos oyentes, tenéis que saber que en estas próximas semanas el Colegio Invisible lo vais a poder escuchar por partida doble. La madrugada de los martes a los miércoles y la madrugada de los jueves a los viernes, es decir, nuestro horario habitual, al que le añadimos también la madrugada de los martes a los miércoles, donde vamos a repasar diferentes historias muy navideñas, algunas de ellas quizás no tan amables como se supone y deberían de ser precisamente estas fechas. Oye, ¿y si aprovechamos la tesitura y contamos historias de terror sobre castillos, historias inquietantes, leyendas, de hecho? ¿Quién empieza? Bueno, es un poco lo que hicimos el año pasado, lo que pasa es que fue recordando los cuentos de Navidad, ¿no? O sea, tú dices de coger historias reales y que las narremos. Sí, leyendas, efectivamente. Bueno, pues mira. Pensemos que todas las leyendas de castillos tienen ese pozo un poco aterrador, ¿no? De fantasmas, entonces se presta. Pues oye, ya que siempre estoy preguntando, dejadme si queréis, y si no queréis, os aguantáis, que empiece yo porque
porque uno de mis castillos favoritos, precisamente con historias muy contundentes, tan sólidas como sus muros, incluso tiene mucho que ver con la reina de Inglaterra fallecida hace apenas 3 meses. Bueno, pues seguramente ha sido, de hecho, ella misma protagonista de alguno de los sucesos que han ocurrido en su interior. Es precisamente el castillo de Glamis, donde se habla de una maldición que afecta a los varones de 21 años, a partir de los 21 años, y de la que no se pueden librar. Escocia, qué país. Es difícil no hallar castillo, caserón o palacio que no tenga una historia de fantasmas pegada a sus muros. Posiblemente, de entre todas las leyendas que recorren las tierras altas del norte, ninguna posee una base tan longeva como la del conocido como Horror de Glamis. Hoy, el espectacular castillo forma parte de una de las estampas más conocidas del valle de Strathmore, en el condado de Tayside, y no resulta sorprendente que una vez iniciada la visita por el recinto, el guía de turno pronto inicie un discurso en el que fantasmas, aparecidos o historias llenas de tragedia se dan cita con el fin de predisponer a la audiencia. No en vano, el castillo se encuentra en el corazón de un triángulo ciertamente bíblico: las aldeas de Jericó, Zoar y Pandaran, en lo que los habitantes de la región todavía hoy entienden como una especie de amuleto para protegerse de los malos influjos que parecen destilar del interior de la fortaleza, porque están convencidos de que siglos atrás Dios decidió castigar la soberbia y el exceso con el que los antiguos miembros de la casa de los condes de Strathmore dirigieron sus vidas. De este modo nació la leyenda, que aquí es absoluta certeza, del horror de Glamis, cuya maldición nos remonta a los tiempos del rey Malcolm II, concretamente al año 1034, cuando el citado monarca fue asesinado por sus propios súbditos y su sangre, hasta la última gota, se vertió sobre el suelo de madera de la que hoy es conocida como habitación del rey Malcolm. Ya os habréis imaginado que, pese al paso del tiempo y a que el entarimado ha sido cambiado en sucesivas ocasiones, la mancha de sangre aún continúa en los aposentos reales, tan brillante como el primer día. La cuestión es que si existe o no una maldición, no se manifestó hasta el siglo XIV, cuando el rey Roberto II dejó en herencia el castillo de Glamis a la familia Lyon, primeros señores de estas tierras. La tradición asegura que Sir John Lyon custodiaba en su anterior residencia, la mansión de Fort Biot, un sagrado cáliz que jamás debía de abandonar el lugar, pues de lo contrario, la maldición que guardaba caería sobre la familia. Estos, que debieron de ver más confortable el castillo real que su antigua mansión, no dudaron a la hora de cambiar la residencia, haciendo caso omiso de lo que dictaba la leyenda. Así, tiempo después, Sir John murió durante un duelo, dando pie a que la historia maldita de esta familia comenzara a caminar. Un siglo y medio después, Janet Douglas, más conocida como Lady Glamis, fue condenada a la hoguera por ejercer la brujería por el rey Jacobo V, despojando de títulos y tierras a los herederos de esta. Sin embargo, como la justicia real no es tan inefable como la papal, tiempo después la mujer fue absuelta de sus cargos, y aunque por ella poco era ya lo que se podía hacer, su hijo recuperó los honores perdidos, y desde entonces son muchos los testigos que aseguran haber visto el siseante caminar del espectro de Lady Janet, al que conocen como la Dama de Gris. No obstante, si hubo un personaje peculiar en esta no menos singular historia, ese fue Sir Patrick, tercer conde de Strathmore. En el siglo XVII fueron muy célebres las correrías de este personaje, llevando una vida, vamos a decirlo así, licenciosa, que sin embargo no ensombrecería su reconocida generosidad para con sus vasallos. Ahora bien, sobre él caen dos pasajes a cual más siniestro. Por un lado, se asegura que mantuvo oculto durante años, encerrado en las habitaciones del viejo castillo, a un hijo bastardo que mostraba deformidades irreversibles. Y por otro, y aquí posiblemente nos sumerjamos en el terreno de la leyenda, que para librar a su hijo de tanto sufrimiento, decidió jugar una partida a las cartas con el mismísimo diablo. Si ganaba, sanaría a su hijo, y si no lo hacía, Satanás se quedaría con su alma. Y como ya habréis imaginado, la tradición cuenta que perdió.
La historia del lugar es larga y con muchos recovecos, así que simplemente añadiré que es habitual, siempre según los testigos, observar la presencia de un espectro al que llaman Jack el Corredor. Lo que queda de, pues un hombre que hubo de ser flaco, de pocas carnes, o también una misteriosa dama de blanco. Incluso se afirma que la fallecida reina madre, ya sabéis, la madre de la propia reina Isabel, que era hija del 14º conde Claude George Bowes-Lyon, de niña, marchó al llamado Cuarto Azul, porque en el suyo, en su habitación, los sonidos extraños, ruidos de martillos y misteriosos repiqueteos de origen desconocido hacían que las madrugadas fueran demasiado largas. Todavía no se sabe a ciencia cierta a qué se refiere la tradición cuando habla del horror de Glamis, porque las historias de aparecidos, de espectros o de damas que penan su dolor quedan en un segundo plano cuando se habla del mismo. Hay quien asegura que el horror no es más que la maldición que cayó sobre la familia cuando se descubrió lo que estaban haciendo con el niño deforme, al que mantenían oculto y encerrado entre las 4 paredes de su habitación. Y los que se mueven en las procelosas aguas de la leyenda aseguran que la historia es el resultado de esa misteriosa partida de cartas que acabó por ganar el diablo y que condenó a Sir Patrick y a todos sus descendientes. Sea lo que sea, lo cierto es que es transmitido desde hace generaciones a los miembros varones, más concretamente a los primogénitos, herederos del título, cuando estos cumplen 21 años. No en vano el 13º conde de Strathmore, Claude Bowes-Lyon, aseguró en una ocasión a un amigo curioso con esta historia que si pudieras adivinar la naturaleza del secreto, te pondrías de rodillas y agradecerías a Dios que no fuera tuyo. Tiempo después, un obrero que trabajaba en el castillo maldito descubrió un cuarto secreto y los biógrafos de la casa Strathmore aseguran que el ya citado conde le invitó a mantener silencio sobre lo que había visto y poco después le envió a Australia con la condición de que jamás hablara del asunto, cosa que por lo que se ve el obrero no hizo. Incluso el hijo del conde, el heredero número 14 de este título, contó a su administrador Gavin Ralston en qué consistía este horror de Glamis. Y esos mismos cronistas aseguran que desde ese día el administrador no volvió a dormir nunca más en el castillo. Bueno, yo, Jesús, no sé si tú has estado, pero Laura sí sé que ha estado. Josep creo que también estuvo cuando fuimos a Escocia en el castillo de Glamis, que es una auténtica maravilla, ¿verdad? Sí, y además ahí que me desvirgué en plan fenomenológico, porque en la capilla tuve oportunidad de ver cómo inexplicablemente se cerraba esa ventana. Es verdad, en el lugar donde tradicionalmente se aparecía el bicho del castillo, con lo cual... qué irrespetuoso que eres. Eres muy respetuoso, es la señora, la dama de verde, hombre, el bicho. De todas maneras, no solamente allí, os recuerdo que llevábamos máquinas, las máquinas saltaban por todo el castillo, era un festival aquello. Además es que hay que decir... Es un castillo, sí. Hay que decirle ahora, ¿verdad?, que es que es muy curioso porque, claro, quizás la concepción que tenemos en España de... Bueno, imagínate, me voy a mi tierra, Jaén. Sabéis que en el Parador hace mucho tiempo que hay quien habla de una habitación donde podrían pasar ciertas cosas. Yo, sinceramente, ojalá en el Parador de Jaén, y es mi tierra y la mentalidad es muy abierta, ojalá nos dejaran entrar con los cacharritos. Mira que yo no soy muy partidario nunca de estos cacharritos, pero bueno, para hacer esas experimentaciones. Porque es que en Escocia, da igual donde vayas, es que no tienen ningún problema. Además, los propios dueños te acompañan para ver qué ocurre, qué sale, si realmente se comunica su antepasado o no. Es increíble, ¿no?, la forma de ver este tipo de temas en otros lugares del planeta con respecto a Escocia, ¿no? En general, la cultura anglosajona es muy dada. Y digo anglosajona porque también quiero englobar incluso Estados Unidos, es muy dada a no solo a creer, sino a regocijarse en estos temas y a sacarles un provecho, además, que nosotros no sabemos, teniendo igual la misma cantidad de lugares, pues con historias y con leyendas, ¿no? Y es verdad que en la cultura inglesa y en la cultura americana está pues el saber generar atracciones turísticas incluso de toda esta fenomenología. Aquí hemos sufrido de alguna manera el legado del catolicismo más recalcitrante, que es el que convirtió en tabú todas estas cosas porque se asociaron obviamente a fenómenos diabólicos, ¿no? Pero en la medida en la que la sociedad española también ha ido progresando y ha ido cultivándose, no deja de ver en estas cosas una raíz antropológica, y es ahora cuando se le está intentando
encontrar un beneficio, llámale turístico, llámale morboso, porque de todo hay en la Viña del Señor, que atrae a visitantes a esos lugares que de otra forma, pues única y exclusivamente se hubieran fijado en la cuestión o el punto de vista histórico, ¿no? Jesús, y hay que decir pues que tenemos en España posiblemente la red de paradores nacionales más alucinante del mundo entero, porque prácticamente estamos hablando de grandes palacios y sobre todo de grandes fortalezas, de grandes castillos en los que han quedado agarradas a la piedra historias o leyendas, ¿no? Depende de cómo se interpreten, historias o leyendas verdaderamente alucinantes. Y de hecho hace no mucho tiempo se hizo un libro que regalaba paradores sobre estas historias, ¿a que sí? Pues sí, un libro que efectivamente regalaba ya. La tirada como tal física se agotó porque estaba muy limitada a un número concreto y hace algunos años, pero si os parece podemos compartir directamente en redes sociales, en las redes del colegio, el enlace para que todo aquel que quiera pueda descargar ese libro en PDF. El título es Leyendas de Paradores y su autor es uno de los periodistas turísticos pues más increíbles, ¿no? Y que mejor conoce todas estas historias en nuestro país. Él es Felipe Alonso, actualmente trabaja para la agencia EFE y es, como digo, muy buen conocedor de todas estas anécdotas, leyendas, historias de fantasmas asociadas a estos 93 paradores que en concreto conforman la obra. Como digo, nos encontramos anécdotas, historias, leyendas populares asociadas a monstruos, fantasmas, espíritus, reyes, princesas, en fin, un catálogo de historias fascinantes que recorren toda esa galería de leyendas. Hoy nos estamos centrando por la temática del programa en las más sobrenaturales y en las más fantasmales, que también pueden y aparecen en el libro, pero recorre un catálogo de historias y anécdotas únicos. Así que si os parece, lo compartimos en las redes del colegio para que todo aquel que quiera, darse una visita de lo más curiosa por esta galería de paradores pueda hacerlo. Pues ya lo sabéis, tenéis lectura para esta Navidad, al calor del fuego, además que estas historias parece que se disfrutan un poquito más. Y seguramente, no sé si forma parte de este libro, la verdad, lo buscaré, pero podría perfectamente formar parte de él si es que fuera un parador, un lugar, Laura, al que llaman, ni más ni menos, es que vaya nombre, de todas formas es que esta Laura se busca en los sitios, el Palacio de los Gritos. ¿Qué pasa aquí? Es que si no tendría gracia, para hablar de, del Palacio de la princesa de Frozen. No, sí, es evidente, aquí cuanto más demonios y más posesos, más mejor. Tiene. Sí. Exacto. Mira, este palacio que le denominan el Palacio de los Gritos, realmente es el Palacio de los Duques de Fernán Núñez, y está en el corazón de Córdoba, una ciudad preciosa, rodeado, pues, además de una historia de misterio y ocultismo brutal. De hecho, el castillo coge su nombre porque cuenta la leyenda, cuenta la gente del lugar, que oír alaridos, gritos y todo tipo de ruidos es lo más habitual en este lugar. De hecho, hay visiones fantasmales de niños, hay objetos que se mueven de un lugar a otro y luego o que no aparecen directamente. De hecho, los trabajadores del edificio han denunciado varias situaciones de este estilo. Incluso, por ejemplo, durante la grabación de un reportaje se pudieron captar estos movimientos de puertas y audios de golpes tremendos e inexplicables, de hecho. El palacio fue erigido por Carlos José Gutiérrez de los Ríos, que fue pionero de la Ilustración española y un gran amante de lo esotérico y lo misterioso. De ahí que este palacio haya sido siempre un poco el hogar de ese tipo de fenómenos y de todo tipo de actuaciones que luego veremos. De hecho, este señor era un viajero incansable, era un gran curioso y sentía auténtica pasión por todo lo invisible, ¿no? De hecho, los trabajadores, como te decía, del lugar atestiguan varias cosas y lo más habitual es ver a un niño con ropa de época que suele asomarse a una de las ventanas del edificio y mira para afuera. Lo han visto tanto desde el interior como desde el exterior. Y ya empezamos con los niños. Claro, sí, dan muy mal rollo los niños, además. Sí. Claro. ¿Y los gritos de dónde vienen? Nos preguntaremos. Pues mira, sobre todo hay un punto caliente que es la alcoba de la duquesa. Dicen que de ahí... Bueno, eso tienes que matizarlo, ¿eh? Porque punto caliente y alcoba de la duquesa... A ver, que os voy a venir. Eran gritos de terror, alaridos, no orgasmos. Vale, no, yo no digo nada. Sí, eso lo dicen las psicofonías, ¿eh? Eso lo dicen las psicofonías. Bueno.
Dicho esto, de hecho hubo un grupo de visitantes que iban con su guía que al estar a punto de llegar a esa habitación oyeron semejante alarido que salieron despavoridos de la visita y no quisieron volver a entrar, según cuentan. Bueno, hay cosas tan curiosas también, por ejemplo, como que en el interior se han celebrado ritos satánicos. Y todo esto está muy ligado sobre todo a la tercera generación de los duques de Fernández Núñez. Dicen que, de hecho, la única figura dedicada a un ángel caído que existe en España, en el Parque de Retiro, fue mandada a construir precisamente por este tercer duque. Anda, fíjate. Las experiencias del niño son quizás lo más llamativo del lugar, pero como te decía, pues hay todo tipo de fenomenología y muchos de los trabajadores te cuentan que es fácil que cosas que has dejado en un sitio aparezcan en otro sin explicación alguna, que de hecho se vuelven un poco locos, porque eso pues les supone, como te puedes imaginar, un problema incluso logístico, ¿no? Y además, otra de las anécdotas del lugar es que cuentan que este señor, Fernando Núñez, tuvo varios hijos nacidos fuera del matrimonio, y se cuenta que una de las niñas murió muy joven y que fue enterrada dentro del palacio, aunque a día de hoy no se han encontrado sus huesos. Bueno, pues otro de esos lugares a los que nos gustaría acercarnos en este recorrido que estamos realizando por diferentes castillos en los que, según cuenta tanto la historia como la tradición, pero también los investigadores, han ocurrido cosas raras. Bueno, pues si hay alguien que los ha investigado desde estos 3 puntos de vista, es uno de nuestros invisibles favoritos, Fede Padial. Y ahora es cuando yo hago lo de la Ouija, intento invocarte y tú te manifiestas. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, Loren. Oye, Fede, tú, uno de los castillos que más has investigado, no sé si decir que es de tus favoritos, por casualidad sería el de Coronil, en Sevilla. Hombre, sin duda, uno de mis favoritos, el Castillo de las Aguzaderas. ¿Por qué? Pues porque reúne los 3 requisitos básicos desde mi punto de vista que debe de tener un sitio encantado, a saber, tesoro escondido, pasadizo secreto y, por supuesto, su fantasma. Claro que en este caso, además, hay que decir, no sé si es habitual y tú te lo has encontrado en otras ocasiones, pero bueno, en este caso el fantasma es que es algo de lo que se presume incluso en la cartelería que cuenta la historia del lugar, ¿no? Claro, eso es una de las cosas que más nos llama la atención, ¿no? O sea, tú llegas al castillo, un lugar magnífico, y nos encontramos en el cartel explicativo del lugar, con su sello de la Junta de Andalucía, la leyenda del fantasma, que a saber dice, leyenda, la sombra del guerrero. Historias arraigadas y dramáticas, se cuenta que en el castillo puede verse a medianoche la sombra de un guerrero haciendo la ronda por el aldarbe, aguardando eternamente el retorno de un amor perdido para siempre. O sea, magnífico. Vamos, si te parece, antes de continuar con las historias de fantasmas y de saber si hay gente que han sido testigos de sus apariciones, vamos, si te parece, a repasar un poquitín la historia de este lugar para que nuestros oyentes sepan que no estamos hablando de cualquier lugar, sino que realmente este sitio, esta ubicación, esta fortaleza tuvo en el pasado una importancia estratégica, no sé si decir que capital, pero desde luego sí muy importante, ¿no? Claro, tenemos que situarnos en un lugar muy estratégico y, bueno, un lugar del que nacen multitud de leyendas, que estamos hablando de la línea morisca, o sea, la línea que separaría el reino de Sevilla del reino de Granada, tierra fronteriza, tierra de sangre y tierra de leyendas. El castillo, como su propio nombre indica, Aguzaderas, fíjate el nombre, ¿no?, que nos está indicando un sitio donde los jabalíes se afilaban los colmillos, o sea, se aguzaban los colmillos, ¿no?, porque estamos hablando, el sitio es muy curioso, ¿no?, porque estamos hablando de un castillo que estaría en una vaguada, o sea, estamos acostumbrados a un castillo en lo alto de un cerro dominando una posición. En este caso lo tenemos en un sitio, digamos, bastante bajo. ¿Por qué? Pues porque estaba protegiendo un manantial. Algo de vital importancia pues en esa época, ¿no? En una época de guerras y guerrillas, ¿no?, que se daban entre árabes y cristianos, ¿no? Ya digo, estamos hablando de un primer torre defendiendo ese manantial, que luego da lugar al castillo en el siglo XIV, en época cristiana ya, ¿no? También podríamos hablar de que, bueno, en un lugar, como siempre ocurre con estos lugares enigmáticos, en el que se dan capas, ¿no? Estaríamos hablando de enterramientos neolíticos primero, época romana también se han encontrado yacimientos, o sea, la típica tarta, capa sobre capa, que dan lugar a toda esta serie de leyendas maravillosas.
Claro, yo te conozco muy bien, pero seguramente quienes nos están escuchando habrá quien no te conozca, y lo que a mí me gustaría preguntarte es qué es lo que se mueve en tu interior, cuál es esa llamada, qué es lo que te invita en un momento determinado de tu vida a decir, voy a ir a ese castillo. ¿Por qué vas? Bueno, pues en un principio voy pues lo típico, ¿no? Buscando lugares de leyenda. Me aparece ese lugar pues relativamente cerca de Sevilla, en lo cual pues bueno, se cuenta, ¿no? Lo típico, ¿no? Sí, fueron para allá y vieron una sombra, vieron un fantasma, ¿no? Claro, yo lo que me sorprendió, aparte del buen estado del castillo, ¿no? Esa leyenda, ¿no? Que ya viene reflejada, ¿no? Al más puro estilo anglosajón, ¿no? Sabes que aquí en España un poco se tiende a esconder el fantasma. Sí, ¿no? sí. Allí, sin embargo, pues se hace... O sea, se pone en valor ese fantasma como algo más del castillo, ¿no? Y bueno, pues ya digo, empecé a recopilar testimonios, y la verdad es que es un sitio en el que sí hay bastante testimonio. Yo personalmente no he visto fantasma, hay que decirlo, ¿no? La sombra famosa esta, ¿no? Pero sí tengo bastantes testimonios recogidos de gente que ha ido allí y, bueno, pues ha tenido ese encuentro forteano, ¿no? Con esa sombra, ¿no? Porque realmente estaremos hablando de un ser sombra, ¿no? No de un fantasma al tipo, no es el aparecido, sino esa sombra que se ve en la noche, ¿no? Negra como la noche, como suelen describirlo los testigos, y que suele ir acompañado de sensación de malestar, en fin, todo lo que es la liturgia de estos encuentros con lo extraño, ¿no? Con lo que no comprendemos. Claro, estamos hablando de un ser sombra, como dices, pero que en este caso, a pesar de la gran cantidad de testigos que habéis recogido, de testimonios, no hay una interacción directa con la persona que lo está viendo más allá de ese malestar, es decir, ni se les acerca, ni les dice nada, es como si de repente pues apareciera, hace lo que tenga que hacer y desaparece, ¿no? Sí, claro. Sabes que los seres sombra más bien viven en su mundo, como que el que dice, ¿no? Te pueden observar, pero no interactúan, ¿no? Es un tipo de fantasma, no es el aparecido. Ya digo, él hace su paseo por su ronda, como bien dice la leyenda, y ya está, ¿no? Esperando ese amor perdido, ¿no? Bueno, ya te digo, como estamos hablando de la línea morisca, sabes que da lugar a multitud de leyendas de la reconquista de amores entre la típica cristiana y el árabe, o el árabe y el cristiano, ¿no? Que son, al final, no dejan de ser moralejas, ¿no? Y historias que te están contando un amor prohibido, ¿no? Que no debe de hacer, ¿no? Y se aprovecha quizás el fantasma para esta digamos, esta moraleja, ¿no? Fede, yo sé que esto es de las cosas que más envidia le da a Laura, porque Laura, sabes que cuando le hablas de aparatos que se utilizan en investigación parapsicológica o en experimentación parapsicológica, para ella es como si de repente la metieses en un parque de atracciones. Pero tú, que también desplazas material a este tipo de lugares, ¿habéis realizado alguna investigación en este lugar, en este sitio? Sí, bueno, ya te digo, hemos pasado más de una noche ahí, además pues bueno, tenemos la complicidad del guarda del castillo, el cual amablemente nos permite estar allí bastante tiempo. Ya te digo, es bastante esquivo, ¿no? Sabes que los seres sombra no es el típico fantasma al uso del cual se captan psicofonías y tal, ¿no? Suelen ser bastante silenciosos, ¿no? Por no decir totalmente silenciosos. Sí te digo que hemos podido constatar perturbaciones electromagnéticas. Bueno, es un sitio muy telúrico, un sitio con un manantial, como ya te he comentado, debajo, ¿no? Lo cual muchas veces, bueno, también nos puede llevar al equívoco, ¿no? Porque esas corrientes telúricas hacen crear fluctuaciones electromagnéticas que nos pueden confundir la investigación. Pero digo, es un sitio bastante potente desde el punto de vista magnético. Y lo que sí tuvimos una experiencia que te voy a contar, una noche en la torre principal del castillo, la torre del homenaje, y estábamos, pues haciendo lo que solemos hacer, estábamos grabando psicofonías y tal, y sí que oímos perfectamente, éramos 4 personas, el número que solemos oír, 4 o 5, no más. Éramos 4 en este caso, y empezamos a oír pues unos pasos que venían, aquello lo que pensábamos que era el guarda del castillo, efectivamente, que venía a ver qué estábamos haciendo, ¿no? Paramos, para que viene este chico, y claro, sentimos perfectamente los pasos, cómo llegaban hasta la puerta de la torre. Nosotros esperando ver aparecer al señor, y bueno, pues allí no había nadie, ¿no? Sorprendentemente no había absolutamente nadie, ¿no? Fue algo que nos sorprendió bastante, porque ya digo, no pensábamos ni en fantasmas, ni en la sombra, ni nada, simplemente en una persona física, ¿no?
Claro. Porque ya te digo que escuchábamos los pasos perfectamente, ¿no? Los 4, ¿no? Y bueno, pues aquello la verdad es que fue bastante sorprendente, ¿no? Personalmente te digo, creo que los seres sombras, el rastro más allá de ese contacto visual suele ser nulo bastante en la mayoría de los casos, ¿no? Fede, no hay posibilidad, yo pregunto, ya sabes que en este caso aquí jugamos con muchos papeles, los que realmente lo tienen todo muy claro y los que como yo, bueno, pues que tenemos todavía nuestras dudas, ¿no? Con respecto a este tipo de fenómenos. No hay posibilidad de que en los testimonios que has recogido o incluso lo que cuentan las crónicas se trate de algún equívoco, es decir, que realmente la percepción en un momento determinado por el lugar, por la oscuridad, por la propia historia de este enclave, pues haya llevado a los testigos a confundirse, o realmente desde tu punto de vista, más allá de las confusiones que sí se han podido dar en alguna ocasión, hay algo más. Hombre, lógicamente la sugestión va a jugar un papel clave, ¿no? Si vamos a un lugar en grupo a buscar fantasmas, cualquier cosa va a ser un fantasma, eso lo tenemos más que claro, ¿no? Yo personalmente creo que estos enclaves que durante tanto tiempo guardan la leyenda, algo tienen, ¿no? O sea, por algo está esa leyenda, no va a ser algo baladí. Y yo sí creo que ahí se da un tipo de fenomenología que, bueno, pues lógicamente como no la comprendemos ni la entendemos, pues pasa a ser parte de esos fenómenos forteanos y de esa incertidumbre que nos corroe y que buscamos, ¿no? Ese contacto con ese otro lado o en este caso con lo que sea, ¿no? Dimensional, no lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos, siempre estamos con ese muro, ¿no? Pero yo sí creo que este sitio en particular sí tiene algo. ¿El qué? Pues claro, no lo sé, si no estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero bueno, personalmente sí. Precisamente por eso seguimos buscando respuestas. Las preguntas se hacen porque faltan respuestas todavía que contestar. Como a nosotros además nos encanta ponernos en manos de gente que cuenta estas historias de primera mano, como haces tú, pues eso, vamos siguiéndote el rastro, la pista, y te volvemos a convocar para futuros Colegios Invisibles, porque como hemos dicho, eres uno de nuestros investigadores y también de esta familia que se está juntando alrededor del programa, de los imprescindibles. Así que, Fede, muchas gracias por atendernos y pues eso, que las investigaciones sigan fluyendo, porque sé que a ti esto de investigar en estos sitios te encanta. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo sé que esto en cierto modo es abusar, pero me vais a permitir que de una forma u otra me pueda acercar a otro de esos castillos en los que tuve la oportunidad de ir hace ya muchos años y que me marcó de una forma especial, primero por lo apartado que está en mitad de un bosque, segundo porque no es una fortaleza en el sentido estricto de la palabra, es decir, no hay una posición de defensa, pues porque haya una frontera cerca, sino que realmente está en un sitio bastante extraño. Y en tercer lugar, porque la edificación de este castillo fue realizada para protegerse de algo que había en su interior. Estamos hablando del castillo de Houska, concretamente en República Checa, donde además tuvimos la oportunidad de acercarnos hace ya mucho tiempo con compañeros y amigos viajeros del Colegio Invisible y de la revista Año Cero, y disfrutar de una de esas historias en las que se mezclan nazis, castillos con una apariencia muy siniestra, rodeados de bosque, y la siempre eterna, en estos casos, figura del diablo. Allí estuvimos con dos queridos invisibles a los que tuve la oportunidad de contar qué era lo que ocurría en este lugar. Os estoy hablando del actor Dani Rovira y también del monologuista Tomás García. Vamos a escucharlo. Adelante. Vaya patio, ¿no? Como un nuevo patio, Checo. Mira, yo os puedo decir que este castillo a mí me da muy mal rollo. Es un sitio raro. Primero, es un castillo del siglo XIII, de los más antiguos que hay en la República Checa. No está cerca de ninguna frontera, no está cerca de ninguna ruta comercial, no hay agua, que era fundamental en el pasado a la hora de construir, pues eso, ¿no? Un edificio de este tipo que tenía una función defensiva. Y lo más interesante es que el sistema defensivo no está de puertas para afuera, sino que está en este patio. Es decir, nosotros ahora mismo no tenemos en este patio capacidad de subir a la primera planta. La sensación que da es que fue construido para protegerse no de algo que venía de fuera, sino de algo que estaba aquí. Y mi pregunta es, si sabían que algo había aquí, ¿por qué construyen aquí este castillo? Para tapar precisamente ese lugar. Siglo IX, antes de que estuviera el castillo, aquí había un fuerte. Y durante la construcción del mismo, se resquebrajó la roca sobre la que se sitúa Houska.
Cuenta, yo ya no sé si es la tradición, la leyenda o la certeza que tienen quienes habitan todavía hoy en las aldeas y en los pueblos cercanos de que esta historia es real, que de esa grieta empezaron a salir seres demoníacos. Hablaban de, pues es una especie de medio animales, medio hombres, que durante la noche atacaban al ganado, atacaban a las personas. Y la gente de estos alrededores acabaron convencidos de que ese lugar, de que esa grieta era una entrada al infierno. Qué buen rollo. Echaron tierra, piedras, pero aquello no tenía fondo. No conseguían sellarlo. ¿Qué fue lo que hicieron? Pero que era como un agujero. Un agujero enorme. En mitad de la nada. En mitad de la piedra estaba ese agujero. Construyeron, claro, para taparlo. No, fue peor todavía. Cogieron a un condenado a muerte, había varios condenados a muerte, cogieron a uno y le dijeron, te vamos a descolgar para que nos digas qué ves. ¿En serio? Y te conmutamos la pena. El condenado a muerte elegido dijo, bueno, no tengo nada que perder, bajó. Y cuentan las crónicas que se empezaron a oír todo tipo de alaridos, de gritos, de lamentos, tiraron de la cuerda hacia arriba y ese hombre salió con el aspecto completamente envejecido, con el pelo blanco, había perdido la cordura y prácticamente al muy poco tiempo, 48 horas después, murió. Incluso los que estaban condenados a muerte, sabiendo lo que había visto su amigo o lo que le había pasado, prefirieron la pena. Intentaron durante muchísimo tiempo tapar ese agujero, no lo consiguieron. ¿Sabéis al final cómo lograron que, en fin, esa apertura quedara relativamente sellada? Construyendo el castillo. Construyendo algo que está allí. Vamos a ir para allá. Mira, Lorenzo, de verdad te lo digo, ¿eh? ¿No nos puede llevar a Disneyland, hijo mío? A mí es que me da mucho miedo Mickey Mouse. Mickey Mouse. A ver si han sellado ya la zanja. Tú mismo. Yo primero. Hostias. Yes. Adelante, sin miedo. Otra capilla. Ostras. Y pintorre. Bueno, pues mirad. Como echaban tierra, echaban piedras en esa grieta de la que salían aquellas criaturas, determinaron finalmente colocar 4 capas de piedras muy grandes, en este mismo lugar. Y encima construyeron esta capilla gótica. La forma de tapar la entrada al infierno es precisamente combatiéndola con la religión. Esta capilla es muy extraña. Las pinturas que veis son de las más antiguas de Europa, son del año 1400. Y hay representaciones de todo tipo, los ángeles, Cristo, los apóstoles, pero hay 2 concretamente que son muy especiales. Esta que tenéis aquí detrás, San Miguel matando al dragón. El dragón sabéis que simbólicamente siempre es la representación del demonio. Pero hay otra que no tendría que estar aquí, mucho menos en una capilla religiosa, en una capilla católica, que es esta que tenéis aquí delante. Ahí vemos a una criatura mitológica. Hostia, ¿es un centauro? Un centauro o una centaura. O una centaura. Que está apuntando con su flecha a un ser humano. ¿Qué mano utiliza? La derecha para coger el arco y la izquierda. Como si fuera zurda. Exactamente. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que los zurdos eran los del demonio? En la Edad Media, los zurdos eran los sicarios del demonio. Si tú eras zurdo, tenías todas las papeletas para que te quemaran en la hoguera. Acusado por brujo, por bruja, por lo peor de lo peor. ¿Y por qué está esto aquí? Soy ambidiestro. Hay un momento de esta historia, a principios del siglo XVII. Este castillo es tomado por un destacamento sueco. El comandante del mismo se llamaba Oronto. Este personaje debía ser alguien sanguinario, ¿no? Hoy todavía se recuerda la historia de que asaltaban las aldeas, violaban a las mujeres, mataban a niños, ancianos, a hombres, arrasaban con los campos. Por lo tanto, lo que hicieron fue enviar a 2 personas para que acabaran con la vida de Oronto. Y cuentan las crónicas que cuando por fin lograron entrar aquí, se encontraron a Oronto en este mismo lugar oficiando una misa negra. Es decir, fuera como fuese, ese señor, el tal Oronto, sabía perfectamente el significado de este lugar. ¿Qué hacía? Intentar invocar a esas fuerzas demoníacas. Y si llegó hasta aquí es porque sabía que aquí había algo. Perfectamente lo sabía. Las cabezas, ¿cómo están? Pero esto que parece muy antiguo, ¿verdad? En pleno siglo XX y en pleno siglo XXI, sobre todo, en este mismo lugar, habéis visto que nos ha recibido un señor al entrar en el castillo. Ya dentro es el administrador, ¿no? La persona que se encarga de
de cuidar este sitio. Si le preguntáis, os dirá que en este mismo lugar es habitual encontrarse con una presencia muy alta, un hombre vestido de negro, que no tiene rostro, el rostro es completamente negro, justo en el altar mayor. ¿Pero él lo ha llegado a ver? Lo ha llegado a ver no solo él, muchísima más gente que ha visitado Houska. Pero, como os decía, no fue solo Oronto el que sabía de las cualidades, no sé si mágicas, diabólicas de este castillo. Hubo otros, los nazis, que también estuvieron aquí, más concretamente en otro de los lugares al que os quiero llevar del castillo. Veis que está todo lleno de demonios. Hostia, o sea... Qué mal rollo, esto sí o sea, que... el humano también pone de su parte, ¿eh? A la hora de ornamentarlo. Mira. La verdad que es terrorífica la... O sea, perdóname, esta entradita... Es la boca del infierno. Hombre, ¿Sí la conocen? Sí, la puerta al Imaginarium no es, desde luego. Vamos para abajo. Adelante. Cuidado con la cabeza. Como una cuadra. Sabéis que se decía que los nazis tenían un pie en la Atlántida y un pie en tierra firme. Eran gente que les gustaba mucho el ocultismo, el esoterismo, y de hecho no solo eso, además tenían diferentes expediciones por todo el mundo buscando los objetos sagrados. ¿Por qué? Porque ellos querían mantener un Reich de 1000 años, y el poder necesita de poder para mantenerse. Ellos estaban convencidos que objetos como el Santo Grial, la lanza de Longinos, el Simi-Winky o bastón de mando, algunos de los objetos sagrados, tenían ese poder. De hecho, habían creado un auténtico templo al poder en el castillo de Wewelsburg, que era el castillo de la Orden Negra. La Orden Negra era la SS que dirigía Heinrich Himmler. En ese castillo hay una cripta, y en esa cripta 12 caballeros de la Orden Negra se reunían con nichos detrás. Había 12 nichos. Cada nicho debía de recoger uno de los objetos sagrados. Contempla el poder absoluto. Y aquí se dice que estuvieron experimentando con la intención de despertar, y no solo eso, sino de controlar también las fuerzas diabólicas que supuestamente hay aquí debajo. Madre de Dios. Buen rollo. De hecho, fue un lugar de conocimiento porque aquí trajeron libros de Hamburgo, libros considerados malditos, ¿no?, de Hamburgo y de Berlín, para evitar que fueran destruidos. Este castillo se convirtió durante un tiempo en un lugar donde había libros de paganismo, de nigromancia, de astrología, libros de masonería, libros de judaísmo, es decir, todo ese conocimiento que ellos se habían ido recopilando por diferentes partes del mundo. Yo aquí no me atrevo a pasar una noche. Solo, desde luego que no. Yo tampoco, ya te lo digo. Y aquí menos. Sí, yo porque estoy con vosotros y el equipo, pero hostia, dices tú, sí, te reto a que pases la noche aquí solo. No, ¿eh? Y no suelo ser una persona miedosa, pero hostia, es que aquí hay, ¿no? Hay mala vibra, ¿verdad? Sí, si tienes demonios. Sí, claro, que ya no solo la mala vibra que tiene, sino como que encima está hecho de manera que esto es en la mano del hombre, ¿no? De repente hay como estatuas de demonios por todos sitios, no sé, esto da y luego que estamos como más cerca de la grieta, ¿no?, de la que tú me hablas, que joder con la grieta. Pues si te cuento lo último que... No te lo cuento, ¿no? Sí, no, tú cuéntalo, sí, total. Como mi madre dice, para poca salud ninguna. Los palominos ya están asegurados. Pues la poca salud fue la de quienes se encontraron aquí. Se sabía que los nazis experimentaban, incluso con personas. Es decir, la experimentación en la época nazi era una cosa sobradamente conocida, pero que aquí incluso llegaron a realizar algún tipo de sacrificio para esos seres que había en la grieta con la intención de ganarse su favor. Décadas después de que se termine la Segunda Guerra Mundial, en este lugar se encontraron 2 cadáveres. De ese tiempo, supuestamente de personas que habitaban en los pueblos cercanos y que participaron de ese ritual. No como ofertantes, sino como ofrenda. Como ofertados. ¿Y se encontraron los cuerpos aquí? Aquí, en este mismo lugar. En un estado... Estaban momificados prácticamente. Bueno. Prácticamente. Entonces yo creo que, llegados a este punto, como digo yo siempre, casi lo mejor es que nos vayamos de aquí, ¿no? Pues... Sí, yo creo que ha mucho un ratito. Sí, vámonos, porque esta gente se querrá dormir, ¿no? Vamos. Esta familia querrá descansar. Esta familia se querrá acostar. Y yo creo que ya hemos retado demasiado, me da la sensación. Sí, por si acaso, sí. que a verlas dicen que haylas, así que sí, vámonos mejor. Vámonos. Es que me da cosa hasta tocar eso, mucho.
Si yo me quedo aquí a dormir, sería la primera vez que querría madrugar de mi vida. Para irme. Cuidado con la cabeza. Bueno, pues os dejamos unos segundos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Volvemos en unos minutos. Ya lo sabéis, que estáis en un castillo que de una forma u otra pues hemos hecho que todo el Colegio Invisible se desplace hasta ahí. Regresamos enseguida. Bueno, que ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando desde el interior de un castillo, bueno, muy ambientado en pues lo que son lógicamente estas fechas navideñas, pero también muy ambientado en lo referente, en lo relativo a las apariciones un poquito misteriosas y a fenómenos paranormales que, según cuentan las crónicas, desde hace décadas, quién sabe si siglos, se producen en su interior. A ver, Laura, que te toca, que tú además de estos asuntos no solo es que sepas mucho, sino que además es que, pues eso, lo de siempre, que te montas en tu particular montaña rusa y te encanta entrar en lugares como estos. Pues yo no te voy a decir de qué castillo, voy a empezar a explicar la historia y ya llegaremos a qué castillo es el que he decidido elegir. Es la dama del enigma, cuánto enigma siempre alrededor de Laura, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar tu paseo por ese castillo de momento desconocido. Pues yo os voy a hablar de un castillo muy especial, el castillo de Frankenstein en Alemania. Se cuenta que la palabra Frankenstein en alemán significa la piedra de Frank, y eso llevó a pensar que quizás los primeros habitantes fuesen la familia Frank, pero no fue así. Los primeros en adoptar el nombre fueron los hijos de Konrad Rindt, que fue quien construyó el castillo en 1252. También se hicieron estudios donde se encontró que bajo el castillo actual yacen las ruinas de un castillo anterior que data de la Edad del Bronce. Se sabe que en 1363 el castillo fue dividido en dos partes, ya que la familia tuvo una gran batalla legal entre sí y esa fue la única solución que pudieron acordar. Posteriormente, una de las familias volvió a recuperar el poder y el castillo volvió a ser un único ente, además de que se modernizó. Fue en 1662 que la propiedad se vende al conde Hesse-Darmstadt Ludwig XVI, pero desde entonces nunca más volvió a ser utilizado como residencia señorial y, debido a eso, cayó en ruinas. Cuentan también que durante la época de la fiebre del oro se realizaron varias excavaciones en los alrededores de la fortificación, ya que había la absurda creencia de que se había enterrado cerca del lugar un botín que pertenecía a alguna antigua familia de la nobleza. Más tarde, el lugar se convierte en el punto de reunión de las brujas, ya que existe la firme creencia de que las piedras del lugar poseen un fuerte magnetismo que dataría de la época de los asentamientos celtas. Entre las leyendas que rodean al castillo, hay una bastante llamativa, y es que dicen que en el año 1512 el caballero George von Frankenstein luchó contra un dragón para salvar a su amada que iba a ser ofrecida en sacrificio. Tras herir gravemente al dragón y darle muerte, cuenta la leyenda que la sangre se vertió sobre el río teñiéndolo de negro. Este mito nace realmente porque en la tumba de George hay una imagen de un hombre con un dragón enroscado en su pierna y en realidad se cree que el dibujo pudo estar inspirado en la leyenda de San Jorge. Pero la mayor cantidad de leyendas asociadas a este hermoso y inquietante castillo aparecen tras el nacimiento de Johann Conrad Dippel, que fue el 10 de agosto de 1673. ¿Y quién era este hombre? Pues mira, fue un reconocido alquimista, teólogo y médico de la época. Realizaba constantemente experimentos y era conocido por sus polémicas opiniones respecto a los temas como pueden ser la religión y la ciencia. Nació y vivió en el castillo y era en él donde llevaba a cabo todos sus experimentos. Entre los más reconocidos están el descubrimiento del azul de Prusia o del famoso aceite Dippel, que fue de hecho el que ocasionó el descubrimiento del tinte azul. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que verás que el aceite se utilizó en Berlín en 1704 para crear un tinte rojo, pero al utilizarlo en reemplazo del carbonato de potasio, se obtuvo por accidente el tinte azul que pasó a llamarse azul de Prusia o azul de Reims. Como todo alquimista de la época, se cuenta que lo que sobre todo buscaba con ahínco era el elixir de la vida y también la piedra filosofal. Todos los extraños e inquietantes experimentos que llegó a realizar este hombre hicieron además que el pueblo comenzase a tener serios rumores sobre cuál era la realidad de este individuo y qué hacía allí. Cuenta la historia que en una ocasión una de las torres estalló, destrozándola por completo tras una enorme explosión.
Se ha llegado a pensar que quizás el alquimista estaba experimentando con nitroglicerina, algo imposible, porque tal y como sabemos, no existía todavía en aquella época, pero nunca se averiguó cuál fue la causa de tal deflagración. Entre las leyendas más populares que rodean a este controvertido personaje, existe una que destaca sobre las demás, y es aquella que cuenta que buscaba un aceite que prolongase la vida, y para ello comenzó a robar cadáveres de los cementerios cercanos y a utilizar los órganos para crear aceites y ungüentos que luego vendía a los lugareños, afirmando que poseían cualidades prodigiosas. El fin de estas ventas no era otro que solventar y financiar sus demás experimentos. Cuentan que en realidad la prioridad de Dippel era buscar la forma de transferir el alma entre cadáveres. Se dice también que Dippel continuó creando diferentes sustancias, diferentes aceites, y que muchos de los cuales eran probados por él mismo porque creía ciegamente en sus cualidades y trataba de mejorar la receta. Su muerte acontece finalmente como resultado de una de esas catas, una mezcla que para su desgracia se volvió letal. Su cuerpo fue encontrado junto al resto de cadáveres que utilizaba para sus experimentos y, según dicen, lo hallaron con restos de espuma que salían por su boca. Otra de las explicaciones que se dio tras el suceso fue que Dippel en realidad vendió su alma al diablo para vivir eternamente y que el demonio, cuando vino a arrancársela, al sacarla por la boca, le produjo accidentalmente la muerte y de ahí la extraña espuma. Otros cuentan que después comenzó a viajar por el mundo como un renombrado alquimista capaz de crear vida partiendo de un ser inanimado y, por supuesto, siendo capaz como buen alquimista de fabricar oro, y que a su regreso al castillo quiso recomprarlo, dando como pago la fórmula de esa piedra filosofal, pero que no hubo trato aceptado. Además de todo lo contado sobre este lugar, hay que tener en cuenta que durante las guerras de conquista el castillo fue utilizado como refugio y como hospital, y esto ocasionó muchas muertes en su interior. Posteriormente fue desmantelado y se volvió a reconstruir, pero con dudosos resultados. En el siglo XIX fue cuando realmente resurge el interés por este abandonado castillo, a consecuencia de la fascinación por lo gótico. También, como no, por el éxito de la publicación de la novela Frankenstein. Se cree que el castillo de Frankenstein inspiró la novela de Mary Shelley, aunque en realidad no está clara la vinculación. Según cuentan en la zona, el castillo está embrujado, y no es extraño oír ruidos o ver puertas que se abren y se cierran solas por las noches. También cuentan que a veces se ven luces a través de las ventanas, pero el fantasma que más suele aparecerse, sobre todo durante la Navidad, y se le ve sentado sobre el tejado del lugar, es el de Johann Conrad Dippel, que aparece negarse a abandonar el tétrico lugar. Bueno, pues claro, yo me imaginaba que tratándose de Laura Falco, el castillo y lo que ocurre en él, pues no podía ser nada amable. Es decir, pues hablamos de todo tipo de lo que es la coctelería, ¿no? de los fenómenos paranormales literalmente metidos en un castillo, ¿no? De todos modos, claro, luego también competir en cuanto a relato, en generar una historia y en generar un relato con Laura, pues oye, el resto nos quedamos en clara desventaja. Pero bueno, lo intentaremos. Sí. A ver, Pepe, que te toca a ti. Vamos a ese relato, a ese lugar, a ese castillo del que nos quieres contar de una forma un poco más especial, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre y por qué? Bueno, pues estamos cerca de terminar el año. Se dice que en la tradición pagana esto equivale a abrir la puerta de los dioses. La otra puerta, la puerta de los hombres, tiene lugar el 24 de junio. Equivale a San Juan, pero que es una festividad muy celebrada en Cataluña, pero también en otros lugares de España y del mundo. Y en esa fecha se abre la puerta de los hombres, que equivale a que los muertos y sus espíritus vengan de nuevo a la tierra. Y hay un lugar, un castillo en Cataluña, que se llama el Castillo de Montsoriu, donde pasan cosas muy, muy extrañas. De hecho, son cosas que se han documentado, incluso existen fotografías, después de la experiencia de unos excursionistas que os cuento a continuación. Jordi y Susana salieron de Arbúcies en torno a las 6 de la tarde. Caminaron por los parajes de increíble belleza que les regalaba el Parque Natural del Montseny, en la provincia de Barcelona,
y 2 horas y media más tarde distinguieron la imponente efigie del castillo gótico de Montsoriu, en lo alto de una colina. En sus 1000 años de historia se habían tejido alrededor de sus muros relatos de tesoros, caballeros y brujas. Un dicho popular mantenía que de San Hilario a Arbusias había 12 casas y 13 brujas. ¿Qué mejor lugar para pasar la noche mágica de San Juan? Y al pensarlo, pese a estar en la víspera del verano, sintieron un escalofrío. ¿Y si las historias que mantenían que este lugar estaba encantado fueran ciertas? Jordi y Susana lo ignoraban casi todo del castillo. No sabían que había sido residencia de los vizcondes de Cabrera, señores feudales que poseían grandes extensiones de tierra y castillos que iban aumentando por su fidelidad al rey Pedro IV el Ceremonioso. Pero eligieron el lugar por su imagen icónica. No en vano, el año anterior, en 1970, la Asociación Española de Amigos de los Castillos habían fomentado su recuperación, calificando la fortaleza como una de las más importantes de toda Cataluña. Con aliento jadeante, llegaron a la entrada del castillo sorteando un paso de difícil acceso. Disfrutaron de las impresionantes vistas desde las aspilleras de las torres superiores y de rincones maravillosos como el aljibe, bajo el patio de armas, la sala gótica, las torres, las murallas, las diferentes puertas fortificadas, la sala norte, donde podían haber vivido el vizconde, el cuerpo de guardia, donde se concentraban los soldados de vigilancia, la sala noble, donde se recibían las visitas. Con el sonido de los grillos como sinfonía, decidieron comer una coca de San Juan en el exterior y esperar a medianoche contando historias de miedo. Un lugareño les había contado la leyenda de un chico que mató a su señor después de que ejerciera el derecho de pernada sobre su mujer, o la de la Dama Roja, el fantasma de una doncella que aparecía en la torre del castillo y que sería raptada por otro fantasma, un caballero cabalgando a lomos de un caballo de fuego. O la leyenda de la bruja Doña Guillauma, que había vivido en los escombros del castillo provocando desgracias a los campesinos de los alrededores. Dicen que, gracias a la actuación del obispo, acabó lanzándose al Pozo Negro de Gualba. Pero la que les preocupaba, por si fuera real, es la que aseguraba que cuando suenan las 12 campanadas de la noche de San Juan, en el cercano monasterio de Breda, se abre una puerta del castillo de Montsoriu que comunica con una cámara llena de trigo y centeno, vigilado por un espíritu encadenado al lugar. Y es que, según la leyenda, para conseguir el tesoro hay que adentrarse en el castillo caminando de espaldas y sujetando un cirio en una mano y en la otra una calavera. Susana dibujó una sonrisa de incredulidad. Pero Jordi miró su reloj y con parsimonia sacó de su mochila un cirio y una calavera. Susana le miraba con gesto desencajado. Si quería asustarla, lo había conseguido. Volvió a mirar su muñeca. Era la hora. De forma apresurada le dijo que cogiera con los dientes todo el grano que pudiera y que había que salir de allí antes de la última campanada. No podía mirar atrás, ni mirar la bolsa donde escupiera el grano que fuera capaz de agarrar, hasta cruzar la riera de Arbusias. Si se hace correctamente, le explicó, el grano se convertirá en oro. Aún en shock, Susana le preguntó qué pasaría si no estaban fuera tras la 12ª campanada. Jordi le explicó que intercambiarían su alma con el fantasma encadenado y no podrían salir de allí hasta la primera campanada de la noche de San Juan del año siguiente. Y las campanas sonaron. Entonces vieron salir de la torre más alta del castillo una luz pálida que adquiría forma humana. Susana dio un grito y Jordi se dio la vuelta. ¡Corre! Los dos excursionistas se adentraron en el castillo caminando de espaldas. Tras la última campanada, solo los grillos se escucharon en la noche de San Juan. Grillos que cantaban por las 2 nuevas almas encadenadas al lugar, porque de Susana y Jordi nunca más se supo. Ay,
Dios, si es que te digo una cosa, después de escuchar este relato, esto de hacer excursiones hay que planteárselo, Hay que replanteárselo porque ya vemos que a veces el final no es especialmente positivo. Es que la idea esta de intercambiar el alma entre un ser encadenado a un lugar y quien va hasta allí, ¿verdad? Estremece, pero es que luego desaparecen. Los desaparecidos son reales, con lo cual pues alimenta, ¿no? Aunque pueda existir una explicación racional, alimenta esa idea de misterio en torno a un enclave, que además es un enclave que durante la Edad Media pues fue lugar de persecución por parte de la Iglesia a herejes, brujas y brujos. Qué cosas. Bueno, pues nosotros no nos intercambiamos el alma, pero sí intercambiamos conocimiento con todos vosotros. Y ahora lo que vamos a hacer, para que reposéis toda la información que llevamos dando en estos minutos, os vamos a dejar con una de nuestras músicas esenciales y enseguida regresamos. Bueno, Jesús, que ahora te toca a ti. Vamos a sacar ese narrador que llevas dentro y bueno, pues estoy convencido de que no me lo has dicho, pero estoy seguro dónde vamos. Estás seguro y conoces muy bien el lugar porque perfectamente tú podrías ser el protagonista de alguna forma. Hombre, no jodas. De la historia que vamos a contar. Alguno que otro se quedó en el sitio, ¿eh? Claro, algunos se quedó en el sitio. De la historia, o más bien del lugar o al escenario al que nos vamos a trasladar. Y he elegido este sitio de alguna forma también al hilo de lo que comentaba Josep, ¿no? Y es que cuando en lugares o en castillos como los que hoy estamos comentando, donde ya de por sí existe una tradición de leyendas y sucesos paranormales, y además se les añade en periodo más contemporáneo, más cercano, sucesos oscuros, complicados, no voy a decir trágicos, pero casi la mezcla es casi bueno, pues mortal, ¿no? Entonces, sin recurrir como tal al elemento puramente paranormal, he elegido el castillo de Ribas de Santiuste porque fue escenario de una serie de rituales, de una serie de procesos bastante oscuros que, sin llegar al punto de lo paranormal, aunque tenemos una dama de blanco que se pasea por esas estancias, también puede llegar a poner los pelos de punta y dar mucho miedo. En pocas ocasiones, la historia reciente de un castillo consigue eclipsar su época de esplendor. Uno imagina épicas batallas, retorcidas conjuras y trágicas muertes que dan pie, con el pasar de los siglos, a episodios legendarios con los que dar rienda suelta a nuestra imaginación. Seguramente, el castillo de Riba de Santiuste, cerca de Sigüenza, fue escenario de episodios dignos de recordar. Pero su fama de maldito comenzó hace apenas unas décadas, cuando en su interior se realizaban extraños rituales y se convirtió en el foco de atención debido a las historias de una misteriosa dama de blanco que se paseaba por las ruinas del desatendido castillo. La historia oficial nos cuenta que este castillo fue construido en el siglo IX, en época andalusí, en lo alto de un agudo peñón que dominaba Riba de Santiuste. Un emplazamiento estratégico desde el que controlara a la perfección los alrededores. Perfecto, por tanto, para cumplir con su objetivo de defender la zona de la conquista castellana. Más tarde, ya en el siglo XII, sería ampliado y reconstruido por parte del Obispado de Sigüenza. Pero dejemos atrás su historia y regresemos a tiempos más recientes. En la década de los 70 del siglo XX, las condiciones del castillo no eran las mejores, y este, como ahora, estaba en manos privadas. Su propietario acabó cediendo las instalaciones a la asociación Nueva Acrópolis, que muchos no dudan en considerar una auténtica secta. Allí realizaban sus cursos y formaciones. A cambio del uso y disfrute del castillo, Nueva Acrópolis reformaba de forma gratuita el castillo con mano de obra propia, cuya recompensa era la asistencia a los cursos y talleres organizados por ellos mismos. Así,
Gentes de todo el país, de diferente clase y condición, llegaban al castillo para la sorpresa de los pocos habitantes del pueblo, que presenciaban atónitos escenas de lo más estrafalarias, yendo desde las actividades espirituales a las paramilitares. Con el tiempo, algunos de los nuevos habitantes del castillo confesarían al legendario programa de radio Medianoche de Antonio José Alés que en el castillo sucedían cosas extrañas e incluso una misteriosa dama se paseaba por las estancias del castillo, rompiendo el silencio con sus lamentos del más allá. Ante tal circunstancia, los miembros del equipo de radio acudieron en varias ocasiones al castillo de Riba de Santiuste con autobuses llenos de oyentes ansiosos de experimentar lo sobrenatural, hasta que en una ocasión acudieron en soledad para la grabación de un piloto para televisión y los profesionales, acostumbrados a bregar con el misterio y lo extraño, se convirtieron, siempre según su testimonio, en testigos directos de lo imposible. Una serie de fenómenos paranormales fueron registrados de forma inesperada por los aparatos del equipo de veteranos. Una historia que desde entonces convirtió al castillo en uno de los más encantados del país. El fantasma de Manuela. Así bautizaron esa extraña presencia, cuyo origen cambia según la versión que uno consulte. Desde entonces, la historia se cuenta y se relata como uno de los expedientes X clásicos del mundo de las anomalías. Sin embargo, nadie en el pueblo había escuchado hasta entonces la historia de la tal Manuela o ha podido dar fe de esa extraña aparición. ¿Puede el castillo de Riba de Santiuste ser el ejemplo perfecto para comprender cómo nace y se desarrolla una historia de fantasmas? Regresemos por unos segundos a esos extraños rituales que Nueva Acrópolis realizaba en el castillo antes de abandonarlo. Muchos en el pueblo sí recordaban haber visto pasear por los exteriores y almenas del castillo personas con extrañas túnicas que, confundidas por la lejanía y el ambiente nocturno, bien pudieran haber sido confundidas con un ente fantasmal. La leyenda y los medios de comunicación hicieron el resto. ¿Quién podría resistirse a una buena historia de fantasmas con un castillo como escenario? Castillo de Santiuste, yo no sé... Bueno, sí la habéis visto, por lo menos tú, Laura, sí lo has visto, lo que pasa es que no pudimos subir. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquella excursión con los queridos amigos invisibles a Sigüenza, que pasamos un rato en un pueblo que estaba abandonado? Pues justo camino de ese pueblo, a la izquierda, en lo alto de un auténtico nido de águilas, quedaba la silueta siempre siniestra del castillo de Riba de Santiuste, que menudo sitio y menudas historias. Yo estoy convencida, conociendo a Jesús, que él se le parece a la dama de blanco y es capaz de pensar que es una chati que se le viene a insinuar. Sí, le pide matrimonio, ¿no? Con tal de no pensar que es un fantasma. Le hago una entrevista para el colegio. Exacto. Oye, eso de chati te ha quedado viejuno y castizo, que lo sepas. Muy de Arturo, sí, un poquito sí. Muy de Arturo Fernández, sí, ¿no? Sí, chatina. Sí, pero chatina, era chatina. Oye, pues ya que estás hablando tú, Laura, otro de esos lugares en los que pasan cosas muy extrañas y que incluso ha sido investigado por los queridos compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, a la cabeza de la cual está el investigador Pedro Amorós, es el Palacio de Guevara de Lorca. Efectivamente, y es más conocido como la Casa de las Columnas. Hablamos de un palacio barroco y es una edificación realmente preciosa que está, como dices, en Lorca, ¿no? Es uno de los puntos de la región donde más investigadores han acudido precisamente por esos fenómenos que dicen que ocurren. De hecho, se oyen sobre todo, por ejemplo, cascos de caballo o relinchar también de un caballo, es bastante habitual.
que seguramente pertenecen a don Juan de Guevara, que era el tiránico noble que mandó construir este palacio y que, según dicen, era muy aficionado a caminar incluso dentro de sus estancias. De hecho, en el año 2011, aprovechando de que el edificio tuvo que ser desalojado por los terremotos de Lorca, desgraciados terremotos, por cierto, pues fue cuando Pedro y la Sociedad Española de Parapsicología decidieron acercarse y poder entrar, con permiso lógicamente, a su interior para obtener todo tipo de pruebas de la actividad paranormal que en él dicen que ocurre, ¿no? Y de hecho no se volvieron con las manos vacías. Mira, si te parece, yo creo que mejor vamos a escuchar a Pedro, que, como sabes, además es un gran cuentacuentos, y yo creo que nos encantará oír cómo nos explica él lo que ocurrió en su interior. Sí. Pedro nos cuenta primero la historia del lugar y luego nos va a contar exactamente de qué fue la investigación. El Palacio de los Guevara, en Lorca, es uno de esos lugares que cuando vas a investigar y atraviesas las puertas no te deja indiferente. Yo no sé si es por la propia construcción en sí, no sé si es por la piedra que hay, las columnas, lo hermético, no sé si fue quizás por las altas horas de la madrugada en la que entramos para realizar la investigación, los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y yo, o quizá por los testimonios que se cuentan de allí. Dicen que se escuchan voces extrañas, voces que te envuelven en determinado momento. Incluso, pues, hay quien cuenta que se escucha un caballo, los cascos de un caballo, subir por las escaleras, y que recuerda un poco al señor de aquel palacio cómo subía las escaleras con un caballo, ¿no? Quizás a lo mejor leyenda, realidad, pero tras entrevistarme con alguno de los testigos, concretamente uno de los vigilantes, me contó una experiencia increíble. Me dijo que en la parte del sótano, que yo estuve visitando y tuve aquello delante de mí, hay un teléfono que de vez en cuando suena, pero es que este suena sin cables, no está conectado a ningún sitio. Bueno, y ahora, pues si te parece, ponemos el segundo corte donde vamos a escuchar exactamente lo que ocurrió. Cuando nosotros fuimos a investigar, la verdad es que estuvimos experimentando lógicamente pues con imagen, fotografía, con campos electromagnéticos, con sensores, distintos dispositivos de infrarrojo pasivo e incluso oculares, ópticos, por decirlo así, y sobre todo con psicofonías, ¿no? Yo recuerdo que grabé un par de psicofonías muy interesantes. Una de ellas se escucha con claridad a un hombre decir: hacéis un nombre. Y la verdad es que cuando grabas este tipo de voces en la parte de la servidumbre que estábamos nosotros investigando, pues no te deja igual. A algo está haciendo referencia a este tipo de voces. Y por otro lado también captamos como una especie de sombra evanescente que cruzó una de las cámaras de investigación que teníamos. Josep, a ti esto de los templarios te gusta mucho. Bueno, ya está más claro que el agua, porque hace unas semanas cuando estuvimos en Pinseque, también en parte el programa que hicimos en Segovia, pues salieron estos caballeros pobres de la Orden del Templo de Jerusalén. A ti te gustan, ¿verdad? Como no podía ser de otra forma. Y uno de esos lugares que parece que está vinculado en una pequeña porción a la Orden del Temple y que también tiene historias muy chulas es el castillo de Peñíscola en Castellón, ¿no? Pues así es. Antes de que se convirtiera en uno de los escenarios de Juego de Tronos, el castillo de Peñíscola era, bueno, sigue siendo un icono de la costa de Castellón y en realidad de todo el Mediterráneo. Y fueron los templarios quienes, como bien dices, tras un acuerdo con el rey Jaime II, erigieron el castillo en el año 1294 sobre lo que quedaba de una alcazaba árabe. Y es que, fieles a su mística, los monjes guerreros creían que existían lugares donde se generaban corrientes de energía, que se producían alteraciones en la consciencia de las personas, y Peñíscola, parece ser, era uno de esos enclaves en los que algunos han llegado a reportar incluso experiencias paranormales. Pero tiempo al tiempo, porque su fama mundial
llegaría casi un siglo después de la desaparición y proceso inquisitorial de los templarios, en 1411, cuando este castillo se convirtió en sede pontificia gracias al llamado Papa Luna, Benedicto XIII, quien tras huir de Aviñón se mudó a este enclave mediterráneo. El Papa Luna fue elegido en 1394 contra la opinión de Francia, y es que al ser súbdito de la corona de Aragón se temía que no fuera tan, vamos a decir, manejable como otros papas anteriores. Por eso los franceses bloquearon infructuosamente Aviñón, que a la sazón era la sede papal, y digo infructuosamente porque Benedicto XIII consiguió huir y llegar a Peñíscola. Y se dice que durante la travesía Benedicto XIII puso su mirada al cielo, se puso en pie e invocó a Dios en calidad de legítimo papa para que les brindara protección y ayuda durante esa travesía. Parece que el temporal amainó y, sintiéndose refrendado por los cielos, afirmó: yo soy el verdadero papa, una frase que repitió a menudo a lo largo de toda su vida. Otra de las leyendas que gira en torno al Papa Luna y el castillo de Peñíscola es la del Códice Imperial, un pergamino, y esto es maravilloso, escrito supuestamente de puño y letra del emperador Constantino, que era capaz de helar la sangre a quien lo leía y hacer dudar de su fe. Se consideraba que su sola existencia podía acabar con la Iglesia, por eso fue considerado maldito, y por esa razón fue custodiado y conocido solo por los papas y, digamos, el personal, los obispos más allegados al pontífice. Guardado en una cánula de oro, tras la muerte de Benedicto XIII, el castillo recibió numerosos emisarios de diferentes papas con el objetivo de obtener este códice, pero ninguno de ellos llegó a hacerse con este preciado documento, y su desaparición forma parte de uno de los grandes misterios de la historia del Papa Luna y el castillo de Peñíscola. Benedicto XIII murió en 1493, excomulgado, es considerado antipapa y declarado hereje, por lo que hay quien dice que nunca descansa y aún puede sentirse su presencia entre los aposentos del castillo, donde uno no para de exclamar aquello de yo soy el verdadero papa. Qué cosas, qué personaje más alucinante, qué castillo más bonito, por cierto. Si no tenéis ahora mismo en la mente la presencia de esta fortaleza, pues os invitamos a que entréis en Google, en el Gran Oráculo, porque verdaderamente es de los castillos mejor conservados que hay seguramente en Europa, que es decir, en el mundo entero, ¿no? Vamos a terminar, venga, con un castillito en el sur, el Castillo de Santiago, Cádiz. Jesús. Pues sí, un castillo ubicado más concretamente en la localidad de Sanlúcar de Barrameda. Qué rico está el pescadito frito allí, ¿eh? Bueno, si no se te atraganta después de la historia que vamos a contar y de las cosas que pasan en el castillo. Gran advertencia. Es broma, ¿no? Este es uno de esos castillos que a día de hoy pues se ha convertido, como tantos otros en nuestro país, en museo, es decir, que uno puede visitarlo tranquilamente por su interior para descubrir piezas únicas y descubrir también un poco, ¿no?, cómo era la vida. En este caso, a finales del siglo XV, porque este castillo data precisamente del año 1478 y es construido por el segundo duque de Medina Sidonia, Enrique de Guzmán. Pues bien, dicen que quienes se atreven a pasear por el castillo cuando ya cae la noche pueden llegar a ser testigos de, extraños fenómenos, entre los que destacan los llantos de una mujer bastante, de hecho muy audibles, claramente audibles, y parece ser, según señala la leyenda, que la responsable o la culpable de estos sollozos sería doña Leonor, que fue precisamente esposa del duque de Medina Sidonia, quien mandó construir el castillo. Y es que, insisto, ¿no?, según la tradición, parece ser que doña Leonor no estaría muy contenta con la visita o con que el castillo se haya convertido en un lugar de paso para forasteros. Pero como digo, Anda, mira, aparte de fantasmas y varita, joder. Sí, pues no quiere que la moleste. A ver quién mantiene el castillo, porque a lo mejor doña... Recuerdo que es muy habitual de los fantasmas. Ya, pero esta señora sibarita fantasma, pues claro, es que si no tienes turistas, tu castillo se queda hecho una ruina, por no decir otra cosa. Entonces doña Leonor se va a pasear
pasear entre piedras, ¿sabes? Es que, joder, también con la Leonor de las narices. Bueno, pues ya digo que los llantos o los gritos a veces se confunden, son tan claros que incluso, bueno, algunas guías del lugar que tienen la oportunidad de enseñar, mostrar el castillo a algunos visitantes, como es el caso de Carmen Jurado, según los investigadores locales, una vez ha escuchado varias veces fenómenos de este tipo, pero una vez fue tan claro que incluso llegó a asustarse, ya no solo por la sobrenaturalidad del fenómeno, sino porque pensaba que alguien había saltado desde una de las torres, concretamente la torre del homenaje. Pero no es el único fenómeno que los testigos, los visitantes y los trabajadores registran en este castillo de Santiago, repetimos, en Cádiz, sino que, bueno, también hay fantasmas menos quejicosos, porque no solo lloran, no solo gritan, sino que también, por ejemplo, se escucha como el rumor de gente hablando, el movimiento de algunos de los muebles del lugar, e incluso, bueno, pues las limpiadoras, los limpiadores, que suelen ser personas que trabajan a horas más tranquilas o cuando el castillo como tal no está abierto al público, también registran fenómenos extraños. E incluso, bueno, María José Gordillo, que trabajó como limpiadora en este lugar, llegó a decir en un momento como, bueno, pues que había escuchado precisamente el lamento, como si una mujer estuviese llorando en una de las estancias de este misterioso castillo. Lamentos del más allá. Bueno, pues ya se sabe que el que no llora no mama, incluso en la vida de ultratumba. Afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y lógicamente llega el momento, bueno, pues no sé si de las conclusiones, pero sí más bien de las reflexiones, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de castillos, como el que por ejemplo ahora estamos visitando, pues claro, la pregunta es si es que son lugares que se prestan por la propia estética, por la historia, que no siempre ha sido amable, por lo que aquí ha ocurrido, se prestan precisamente a que surjan leyendas de aparecidos, de lamentos del otro lado, en fin. ¿O es que hay una combinación entre lo que es la parte legendaria y lo que verdaderamente se produce? Porque también hay testigos, ¿no?, de que esto se produce. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Solo leyenda? ¿Solo realidad? ¿Ambas cosas? Bueno, si partimos de la base de que ya la historia en sí de la mayoría de estos castillos ya tiene un punto fantástico, porque vamos, todas estas historias que parten de la Edad Media, sobre todo, parecen sacadas, como dices tú antes, de Juego de Tronos. Y así partimos de esa base, cualquier cosa que venga después es posible, ¿no? Y además, pues si tenemos claro también lo antiguo de estos lugares y lo que pueden llegar a arrastrar a nivel de impregnaciones, pues no es complicado que sucedan cosas. Yo no descarto que en sitios como este que nos alberga hoy hayan podido suceder fenómenos extraños. Otra cosa es que los potencia, si es el sitio o es nuestra propia mente. ¿Dónde están los fantasmas? Están en el interior de nuestro cerebro y somos capaces de proyectarlos. Ojo, no estoy diciendo sugestión, proyectarlos físicamente, porque actuamos como amplificadores de algo que aquí sucedió o algo que imaginamos que aquí sucedió, o realmente tienen una existencia como tal. Bueno, pues yo creo que no se puede generalizar y que cada caso debe ser estudiado. Cada testigo debe ser estudiado porque a menudo nos olvidamos de los testigos y ponemos el acento en los lugares cuando a lo mejor quienes tienen la solución al enigma son precisamente quienes han visto, quienes han potenciado esa energía que pudiera estar impregnando el lugar. Bueno, ya sabéis que cuando llegamos a estas conclusiones tan, no drásticas de sí o no, es muy arriesgado afirmar o negar que la posibilidad de que existan determinados fenómenos y se manifiesten en lugares como los castillos, como en tantos otros. No seré yo el que se atreve a cerrarla de golpe. Pero no debemos olvidar, como ya han matizado y han comentado Josep y Laura un poco esa opinión más a favor de lo sobrenatural, no debemos olvidar que el castillo como tal se ha convertido y ha sido escenario de historias de terror y historias de fantasmas en gran parte de la literatura de terror reciente, desde el 18 en adelante, ¿no? Hasta que incluso se van sustituyendo poco a poco, a mediados, finales del 19, por las casas, es decir, por casas encantadas. Se traslada lo paranormal de esos lugares imponentes, mágicos y misteriosos como son los castillos a nuestras casas, al lugar más íntimo, al lugar donde deberíamos estar seguros. Pero esa tradición del castillo como lugar misterioso y asociado a la paranormal también queda de alguna forma marcado o grabado a fuego en nuestro ADN cultural, ¿no? Entonces es casi por inercia que a día de hoy
cuando pasamos por un castillo, aunque sea de refilón, no nos venga a la cabeza la posibilidad de que, bueno, pues algún ser fantasmal o algo misterioso pueda estar sucediendo entre los muros de esa fortaleza. Más allá de ese apunte cultural, insisto, ¿no?, que puedan o no sucederse, que puedan o no registrar fenómenos del pasado, que puedan reproducirse de alguna forma en nuestro presente. Insisto, ¿no?, yo no me atrevería taxativamente a negar esa posibilidad. Y por terminar, ¿no?, pues el hecho de que se produzcan en lugares como este le da ese toque romántico que tiene mucho juego.